Vamos a ver entonces ahora de su tema 4, del tema 2, prosiguiendo ya con la descripción del mapa del viaje del cliente, y en este caso vamos a ver en detalle los elementos o los bloques esenciales de este mapa, ¿no? Para que puedan ustedes elaborarlo en el futuro. Bien, como decía, independientemente del diseño específico que adopte ese mapa, porque como vimos antes, dependerá del tipo de empresa, de producto, de servicio, del rubro, los mapas son diferentes, ¿no? Hay una serie de etapas básicas, a veces incluso hasta la denominación es la misma, ¿no? Pero puede cambiar, ¿no? Eso sí, cualquier mapa de cliente tiene que incluir los siguientes elementos, y a eso dedicamos este subtema. El primer elemento son las fases o etapas del ciclo de vida del cliente, en inglés Customer Life Cycle. El segundo elemento que no puede faltar son los canales, áreas o departamentos involucrados en la entrega del servicio y en la atención postventa, en fin, todas las fases y etapas del ciclo de vida, ¿no? Los puntos de contacto. Justamente es este el tercer elemento, ¿no? Los puntos de contacto, en inglés le llaman touch point, y en cuarto lugar, perdón la errata, es el viaje del cliente, el Customer Journey propiamente dicho, y por último, en quinto lugar, está la retroalimentación que nos dan los clientes durante este viaje, de las experiencias que han vivido, y también, obviamente, muy importante, también los empleados, que son los que están soportando el proceso interno de la empresa en esos puntos de contacto. Bueno, viendo en detalle cada uno de esos elementos, las fases del ciclo de vida, pues prácticamente dan respuestas a esa pregunta, es decir, cómo un cliente, justamente, se convierte en nuestro cliente. De ahí que se usa a veces el término conversión, de cliente potencial o consumidor a cliente real, que nos ha comprado. Después de que se ha convertido en cliente, es muy importante cómo lo sigue siendo, y ojalá ocurra también cómo nos consigue nuevos clientes refiriéndonos. La primera tarea a realizar, por tanto, es definir estas fases para nuestro negocio, que insisto que bueno, lo que estamos haciendo en este tema son los elementos clave, esenciales, básicos, para darles información útil para que puedan hacer ustedes su propio mapa de viaje del cliente. Bueno, diferentes empresas, les comentaba, etiquetan cada una de estas fases de forma diferente. Todo depende del producto o servicio que estén vendiendo, pero habitualmente estas fases suelen ser las siguientes, ¿no? Primera, concienciación o descubrimiento, en inglés awareness. La segunda es búsqueda de información. La tercera, selección. La siguiente, compra. Y luego satisfacción o insatisfacción, naturalmente. Y deseablemente, bueno, pues lealtad o fidelización del cliente. Y ya para rematar todas estas secuencias está la de recomendación, en inglés advocacy. Bien, eso en cuanto al primer elemento, las fases. El segundo elemento que no puede faltar en ningún mapa de viaje al cliente son los canales, áreas o departamentos involucrados justamente en entregar al cliente la información, vender el producto y dar soporte postventa, ¿no? Se trata también de determinar, por tanto, todos los medios que el cliente puede utilizar, en primer lugar, para entrar en contacto con esta marca, ¿no? En este momento, obviamente, conviene pensar en términos de categorías generales, hay que ser muy específico, ¿no? Más tarde ya identificaremos, después lo veremos, los puntos de contacto de forma detallada, los touch points, es decir, todas las formas en las que un cliente puede encontrar información sobre esta empresa o recibirla. Algunos ejemplos de canales pues pueden ser la publicidad, las relaciones públicas, los eventos, también el canal digital, cada vez más poderoso y en fin, frecuente, la tienda minorista o retail, distribuidores o brokers, y los departamentos de atención y servicio al cliente, ¿no? Lo que también se llama call center, ¿no? Y por último también el soporte postventas. Estos son algunos ejemplos. Naturalmente nos toca a nosotros definir justamente cuáles son los relevantes y pertinentes para nuestro modelo de negocio y para el viaje de nuestro cliente promedio. En tercer lugar están los puntos de contacto o touch points. Conviene empezar naturalmente con la lista de canales que vimos en el ejemplo anterior, en el punto anterior. Se trata obviamente de listar todos los puntos de contactos asociados con cada canal. Por ejemplo, para un canal digital estos serían los puntos de contacto. Facebook, Twitter, el sitio web de la empresa, micrositios, avisos o anuncios en la web, búsquedas, apps, etcétera, etcétera. Es recomendable también averiguar cómo los clientes encuentran cada punto de contacto y, por supuesto, identificar
y definir los puntos de contactos que están presentes en cada fase del ciclo de vida. No sé si recuerdan el mapa que antes vimos sobre la línea aérea, ¿no? Era cada fase, las que pasaba del ciclo de vida, ver los canales que utiliza cada cliente tipo de cada segmento al que estamos atendiendo. El cuarto elemento clave de un mapa de viaje del cliente es justamente ese, el viaje del cliente, ¿no? Hay que mapear el viaje que sigue un cliente para cada canal y cada fase del ciclo de vida. Por el momento puede serviros simplemente una lista muy sencilla, paso por paso. Y estas preguntas se las sugiero como en fin, una herramienta para empezar a definir justamente ese viaje. Una de ellas es, ¿qué es la primera cosa que hace un cliente cuando entra en contacto con el call center durante la fase de compra? Otra puede ser, ¿cómo funciona ese proceso? El tercero, ¿cómo es la experiencia que vive el cliente desde su propia perspectiva? Y en cuarto lugar, ¿cómo es la experiencia desde el punto de vista de un empleado para contrastarla, ¿no? Y ver gaps y brechas? Y también, obviamente, es interesante averiguar qué puntos de contacto están implicados en este proceso. Bueno, en quinto lugar estaría la retroalimentación que me dan clientes y empleados a lo largo del viaje por el que han recorrido. También pasan por un viaje los empleados, pero insisto, el de los empleados ya está bastante bien documentado, ¿no? Cualquier mapa de procesos nos da esa información. El que nos interesa a nosotros es justamente, básicamente, la del cliente, la experiencia del cliente. Sea cual sea el método que utilicemos, encuestas, entrevistas, testimonios, comentarios, hay que recopilar y organizar esta información por canal, luego por cada fase del ciclo de vida y, si es posible, vincularla a cada uno de los puntos de contacto específicos. Esta información nos servirá, perdón por la errata, para analizar la efectividad de cada punto de contacto. En el diseño, por tanto, del mapa del viaje del cliente, hay que entender cómo se siente el cliente antes y después de la experiencia para justamente crear la experiencia cliente adecuada. A modo de ejemplo, puede que un cliente al contratar el primer plan de pensiones en su vida esté abrumado y, por tanto, el tipo de experiencia que realmente precisa este tipo de cliente es muy diferente a la de un cliente que lo que hace es contratar ya un segundo plan de pensiones. También la experiencia postventa, naturalmente, va a ser muy diferente para cada uno de ellos. Es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero bueno, en el primer caso, el que nunca ha contratado un plan de pensiones, pues puede estar bastante inseguro, ¿no? Por la decisión tomada, y le vendrá muy bien contactar con la compañía, y de hecho lo hará, para resolver dudas. En el segundo caso, puede estar nervioso, pero solo si no ha conseguido cerrar la contratación y agradecerá que la empresa le llame cuando se ha podido finalizar. Entonces ven que son viajes muy diferentes, ¿no? En resumen, y en líneas muy reales, el mapa debe identificar el target al que sigue la experiencia, es decir, el segmento objetivo, y dentro de él al cliente promedio que representa a ese segmento. Luego, agrupar la experiencia cliente en una serie de pasos dentro de procesos generales. Hay que hacerla, no olvidemos, desde la perspectiva del cliente, detectando los pasos que el cliente va a pasar y la experiencia que va a vivir, y describir los elementos que más importan al cliente, que son los que crean valor y los que hemos denominado momentos de la verdad. También algunos expertos identifican lo que llaman los factores de higiene, que son aspectos que no producen satisfacción, por así decirlo, pero que, si faltan, son las fuentes mayores de insatisfacción. Son eso que llamamos los must-haves, que son los puntos obligatorios, la experiencia mínima por defecto. Luego también el mapa tiene que ser emocional, es decir, incluir las emociones en la experiencia del cliente, es decir, cómo se siente el cliente. Y evitar, eso sí, la jerga específica de la compañía, de la empresa, así que tenemos una empresa constituida, ¿no? Bueno, también habría que incluir lo que los expertos llaman los life events, es decir, las posibles experiencias que ya ha tenido el cliente con anterioridad, así como situaciones específicas vividas ese mismo día, ¿no? Una discusión, una mala o buena noticia, etcétera, etcétera, ¿no? Y dividir el mundo de la experiencia en 3 fases, así como plantearlo de forma integral, es decir, responder a las preguntas de qué, dónde, quién, cuándo y cómo, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene el ejemplo de las 3 fases, ¿no? Preexperiencia, emociones que se despiertan antes de participar en la experiencia. La experiencia en sí misma, propiamente dicha, ¿no? Que son en este caso hay que ver qué emociones queremos evocar durante el desarrollo de la experiencia, y que además deseablemente tienen que estar planificadas y bajo control. Y ya la tercera fase de la posexperiencia, que son las emociones vinculadas básicamente a las que pueden surgir
tras participar y haber vivido la experiencia. También, naturalmente, habría que valorar la competencia, hacer un benchmarking de las empresas competidoras para analizar y conocer cómo están ellos gestionando esa experiencia del cliente, naturalmente, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de competidores, empresas líderes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y también identificar las dimensiones que definen cada una de estas interacciones. Bien, con esto hemos finalizado el apartado de descripción de elementos del Customer Journey Map. En el siguiente subtema vamos a ver un tema crítico, que es el de los touch points o puntos de contactos en el mapa del viaje del cliente.